En este vídeo se va a explicar una técnica para determinar experimentalmente el coeficiente global de transmisión de calor en una fachada, lo que resulta de gran utilidad en edificios antiguos en los que se desconoce habitualmente los materiales que componen la fachada. Supongamos que tenemos una fachada con un espesor y una composición desconocidos. Con la ayuda de un medidor de transmitancia térmica somos capaces de medir la temperatura del aire interior del edificio, T∞i, por medio de un sensor incorporado en el medidor. La temperatura del aire exterior del edificio, T∞e, por medio de una sonda inalámbrica conectada al medidor. Podemos medir también la temperatura de la superficie interior de la pared, TSI, por medio de tres sondas de temperatura pegadas a tres puntos representativos de la pared, de modo que el medidor tomará un valor de TSI que será la media de las tres sondas. Finalmente, vamos a suponer que por medio de tablas o correlaciones conocemos el valor del coeficiente de convección H⁻I entre el aire interior del edificio y la superficie interior de la pared. Con estos cuatro datos conocidos, tenemos que calcular cuánto vale el coeficiente global de transferencia de calor U de la fachada. Se trata de un ejercicio de transmisión de calor unidimensional en la dirección perpendicular a la fachada, en condiciones de estado estacionario, con generación de calor nula y conductividad térmica K constante, donde tenemos que obtener una expresión del coeficiente global de transferencia de calor en función de H⁻I, T∞i, T∞e y TSI. Para ello planteamos el circuito térmico que modela la fachada. Entre el aire interior y la superficie interior de la fachada tenemos una transferencia de calor por convección, por lo que entre T∞i y TSI tendremos una resistencia térmica a la convección por unidad de área cuyo valor será igual a la inversa de H⁻I. Entre la superficie interior de la fachada y la superficie exterior de la fachada tenemos una composición desconocida de paredes planas, por lo que ignoramos tanto el espesor como la conductividad térmica de cada pared de la fachada, así como el número de paredes que componen la fachada. Por tanto, entre TSI y TSE tendremos una resistencia térmica equivalente de la fachada que será desconocida. Finalmente, entre la superficie exterior de la fachada y el aire exterior tenemos una transferencia de calor por convección, por lo que entre TSE y T∞e tendremos una resistencia térmica a la convección por unidad de área cuyo valor será igual a la inversa de H⁻V. Si nos centramos en la primera resistencia del circuito térmico, podemos afirmar que el flujo de calor Q segunda que atraviesa esta resistencia es igual a la diferencia de temperatura entre sus extremos, T∞i menos TSI, dividido entre la resistencia térmica por unidad de área, que es la inversa de H⁻I. Esta es la ecuación que podemos ver aquí escrita en pantalla. Por otra parte, considerando el circuito térmico total, podemos afirmar que el flujo de calor Q segunda que atraviesa todas las resistencias del circuito va a ser igual a la diferencia de temperatura entre los extremos del circuito, T∞i menos T∞e, dividido entre la resistencia térmica total del circuito por unidad de área, o lo que es lo mismo, va a ser igual al producto del coeficiente global de transferencia de calor del circuito U multiplicado por la diferencia de temperatura entre los extremos del circuito T∞i menos T∞e. Igualando las dos expresiones anteriores, nos queda una ecuación de donde podemos despejar el coeficiente global de transferencia de calor U en función de los cuatro datos conocidos, H⁻I, T∞i, T∞e y TSI. Comentar que el valor establecido por el código técnico de la edificación para el coeficiente convectivo H⁻I entre el aire interior y la superficie interior de una fachada se puede considerar constante e igual a 7,69 vatios partido por metro cuadrado y Kelvin.
Por otra parte, para que la medición del coeficiente global sea precisa, los fabricantes de este tipo de medidores recomiendan que exista una diferencia de temperatura entre el aire interior y exterior superior a los 10 o 15 grados. También recomiendan que la medición se realice en momentos en los que no llueva, ni nieve, ni incida directamente la radiación solar sobre la fachada. Con todo esto se trata de garantizar que la fachada se encuentre en condiciones de estado estacionario, evitando efectos transitorios de acumulación o liberación de calor en la fachada durante la medición de U. Por tanto, para medir el coeficiente U, las condiciones deben ser estables, evitando, en la medida de lo posible, que los materiales de la fachada estén en procesos de calentamiento o enfriamiento. Según la norma internacional ISO 9869-1, si las condiciones son estables, la duración del ensayo debería ser de 72 horas. Todos los datos medidos se pueden descargar en un ordenador para su análisis posterior. Es importante saber interpretar los resultados, ya que el valor de U medido puede presentar variaciones a lo largo de los ensayos, tal como vemos en la figura. Por ello, hay que quedarse con el valor de U en el que observemos unas condiciones más estables. En la figura, la curva amarilla representa la temperatura del aire interior, la curva morada la temperatura superficial de la pared interior, la curva verde la temperatura del aire exterior, mientras que la curva roja representa el valor de la U. Vemos que esta curva presenta variaciones a lo largo del periodo de ensayo, adoptando un valor bastante estable en el periodo recuadrado. De ahí precisamente tomaríamos el valor de la U, que para este caso será de aproximadamente 1,5 vatios partido por metro cuadrado y Kelvin. Para más información sobre este tema, se recomienda consultar la bibliografía que se muestra en pantalla.